Hace no mucho subí un video hablando de sufrimiento y cómo culturalmente hemos diseñado un montón de estrategias para invisibilizarlo y adicional a ello generamos toda una estructura de poder, ¿no? Basado en la japicracia, en la meritocracia, en el educacionismo, para no solamente evitar ver el origen del malestar, sino culpabilizar a la persona, encerrando todos esos problemas dentro de ella, generando una orfandad, no solamente de las personas cercanas, sino de la orfandad estatal, que es uno de los elementos más importantes de activar para que esas políticas públicas extingan un montón de sufrimiento causado en esos factores contextuales en lo social. Y me di cuenta, casualmente, que esto genera mucha molestia y lo más doloroso es de donde vi la mayoría de los comentarios, que por lo general fueron personas que se supone que son profesionales en el área de la salud y específicamente que trabajan en el campo psicoterapéutico. Me escandalizan muchos de esos comentarios que se sienten incómodos porque hablo de que la gente merece poder expresar su dolor. Pero lo peor de todo esto es escuchar a una terapeuta que me mandó un mensaje diciéndome: las personas no sufren por lo que está pasando, sino por lo que interpretan que están pasando. Es decir, ya no basta con culpabilizar de la causa, sino también de la interpretación que hacen las personas con relación a lo que están viviendo. De verdad que es bastante aterrador los distintos discursos de revictimización que tenemos para las personas. Tenemos un miedo, incluso hemos creado, ¿no?, toda una caricatura, un chiste, una forma de desinformar en decir es que se está haciendo la víctima, se está victimizando. Y es que casualmente esa conducta debe de hablar algo. Esa forma de sufrir, de ser víctima por la agencia del sufrimiento, pues también tiene un valor. Y no es porque estamos interpretando y no es porque estamos escogiendo sufrir. El problema es que el dolor se tiene que saber expresar y que el problema es que el dolor no se debe de quedar en la expresión visceral o emocional de lo que está sucediendo, sino que ese dolor y ese malestar debería ser escuchado por una serie de personas que tenemos, se supone, la capacidad para acompañar el sufrimiento y no volverlos a revictimizar, no decirle es que lo que te pasó fue porque a ti te hizo falta tantas cosas. Y lo peor de todo es que el argumento esto de que la interpretación de la persona es la culpable del sufrimiento se cae, porque casualmente lo que podemos interpretar del mundo, lo que esperamos del mundo, lo que creemos del mundo es una expectativa de la historia de aprendizaje que tiene un individuo. Y decirle a una persona que su dolor, que su carga laboral, que su falta de habilidades y herramientas son su interpretación equivocada y no un problema contextual, un problema de que desafortunadamente no tiene habilidades, no tiene comodidad, no tiene un confort para poder escoger algo mejor y que tiene una enorme dificultad para romper ese ciclo, esa simbiosis negativa, simplemente porque le hace falta primero tener una mente, ¿no? Porque aquí cabe muy bien este artilugio de la mente. Una mente débil, porque tiene una mente débil o porque tiene un sistema de creencias débil o porque decidió sentir esto, cuando realmente lo que estas personas han tenido es una serie de historias donde ha habido un montón de abandonos. Y no estoy hablando de abandonos desde el apego, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de distintas situaciones que requerían un acompañamiento y desafortunadamente no se han dado. Y que cuando vienen a terapia estos pacientes necesitan comprender de dónde han venido todas estas fallas estructurales e indudablemente empezar a darles habilidades y herramientas, empoderar adecuadamente a través de estas estructuras, del reconocimiento funcional de su contexto y de la verdadera adquisición de herramientas que van a ir marcando muy progresivamente y muchas veces incipientemente la situación de su realidad. Y que desafortunadamente no estamos hablando de una interpretación, estamos hablando de desarrollar habilidades de gestión o de tolerancia del malestar. Eso sí, incluso la psicofarmacología aquí entraría en juego, porque muchas mujeres que están agotadas por la doble jornada o la violencia estructural de género, porque realmente muchas veces no pueden aspirar por sus distintas responsabilidades y los abandonos estructurales que existen a un mejor salario, porque por lo general muchas de estas mujeres que también están en un matrimonio pueden sufrir distintos tipos de violencia, entre ellos la violencia sexual, pues nos toca acompañar el sufrimiento con la parte psicofarmacológica. Eso también tenemos que dejarlo claro, pero eso no es una cuestión de interpretación. Aquí no estamos diciendo que estas personas son culpables de vivir la realidad que están viviendo.
un niño en situación de pobreza, un niño que no puede escoger ir con la mejor capacidad para poder entender lo que se está explicando, porque el problema del mito de la meritocracia y el educacionismo se puede interpretar a través de la estadística completamente equivocada, porque sabemos que en Latinoamérica la mayoría de los países tienen educación pública, la mayoría. Ahora, el problema de que la matrícula sea pública no significa que las condiciones mínimas para poder llevar a cabo la escolaridad sean de acceso público. Y el problema de este tipo de personas descerebradas, ¿no?, que están llenas de toda esta cultura japicrática, que son lastimosamente víctimas de sus circunstancias, pues desafortunadamente solo quieren ver lo que les alcanza desde su pensamiento crítico para ver. Y discúlpenme que sea tan grotesco aquí y tan escatológico para mucha gente, pero desafortunadamente el problema es que estos son profesionales que están en el campo sanitario y que tienen este tipo de opiniones, ¿sí?, donde la sensibilidad y la conciencia social brilla por su ausencia. Entonces, cuando decimos cosas como que la gente que quiere puede, estamos condenando no solamente a la victimización, a la humillación social, sino a la orfandad. Porque cada vez que decimos que alguien que quiere puede, estamos evitando decir a la política pública, a los gobernantes, al Estado, a nosotros mismos, a la responsabilidad en la elección política, en las votaciones, en el sufragio. Olvidamos que estas personas requieren un acompañamiento para poder romper un montón de barreras que hacen inaccesible lo que para nosotros muchas veces se ve como una situación fácil. El mito de la meritocracia encubre casualmente un montón de sufrimiento. La mayoría de la gente que logra tener un pregrado no necesariamente lo hizo porque se esforzó, sino porque hubo una serie de adaptaciones, de accesos que le permitieron que se desarrollara. Incluso uno de ellos puede ser hasta de tipo biológico, por no presentar una discapacidad cognitiva, una discapacidad de movilidad, porque hay un montón de situaciones más allá del simplemente la pobreza estructural, sino también un montón de estructuras de inaccesibilidad que impiden a las personas desarrollar un sinfín de actividades, ¿no? Y aún así, aquella gente que ha llegado a tener el pregrado, que ya tienen una licenciatura, no significa que van a poder vivir mejor. Hay mucha gente pobre con un título, pasándola muy mal en situación de desempleo, y en Latinoamérica y el Caribe la estadística de economía informal desarrollada por profesionales graduados en una universidad con una deuda de colegiatura es bastante alta. Tenemos un montón de profesionales y muchos de ellos están en el campo de la salud, específicamente en la psicología, no desarrollando su actividad por la cual se esforzaron y se graduaron, porque no hay un campo laboral para ellos, y adicional porque están insuficientemente preparados para desempeñar esa labor. Necesitamos pensar antes de hablar, porque muchas veces cuando salimos con estas frases de caja de autoayuda terminamos haciendo muchísimo daño. Recordemos que cuando hablamos de que el que quiere puede, no solamente estamos revictimizando y haciendo que una persona que tiene todo el sistema estructural en contra se sienta responsable de su fracaso, sino que a su vez estamos generando una invisibilización de un montón de situaciones que requieren asistencia política y que requieren nuestra responsabilidad electiva de los gobernantes. Pero aún así, impedimos de que nuestra voz se transforme en una multiplicación del mensaje de visibilización para que volteemos a mirar lo obvio. Muchas veces hablamos de que las necesidades están en el viejo continente africano, cuando nuestras realidades, cuando hay personas que no tienen ni siquiera lo mínimo para poder vivir y están a escasas cuadras de nuestra calle, ¿no? Entonces, el llamado es, si eres un profesional y mucho más que trabajas en el campo sanitario y mucho más si trabajas en el campo de la salud mental, es a una autoexigencia deontológica y a una conciencia social. Entonces, antes de abrir la boca, antes de decir pendejadas como el que quiere puede, el pobre es pobre porque quiere, entiende que el sufrimiento surge de una estructura y que incluso el lenguaje que usamos para poder describir ese sufrimiento se obtiene dentro de esa misma estructura. Es bastante complicado. Por eso es tan importante entender el análisis funcional de las contingencias y dentro de esas contingencias hablar de conciencia sociopolítica, socioeconómica y sociodemográfica. Creo que es importante.